a realizarse a la ley de hidrocarburos para poder, digamos, ayudar a que Venezuela pueda reinsertarse en ese mercado petrolero mundial y que puedan también activarse la participación de empresas extranjeras. Nos comentaba que desde el gobierno pues se ha dicho que para que esto ocurra es necesario que se eliminen o que desde el gobierno de Estados Unidos se eliminen las sanciones a Venezuela. Hemos visto conversaciones, dos delegaciones, en dos ocasiones han venido delegaciones de alto nivel de Estados Unidos a nuestro país para conversar el tema energético, entre otros asuntos, y hasta ahora los resultados han sido pocos en comparación a las expectativas, ¿no?, que se han tenido por parte de distintos sectores en nuestro país, diputados. Sí, bueno, es inminente que a Venezuela se le deba reconsiderar y flexibilizar o revisar una serie de sanciones que vienen padeciendo desde el año 2015 para acá. Pero eso no es un problema legal, es un problema más político y diplomático, que en este caso quien tiene la papa caliente en este momento no es Estados Unidos, es Venezuela, porque somos los que estamos generando una pérdida de costo de oportunidad pues inimaginable. Y al mismo tiempo nosotros como venezolanos, o la República en este caso, debe procurar que ya se inicie un periodo de transición o de cambio en cuanto a todo el marco jurídico que compone la legislación petrolera, que no es solamente la ley de hidrocarburos, sino también la ley de hidrocarburos gaseosos, una serie de leyes que desde el 2009, cuando el presidente Chávez anunció la nacionalización de todas las industrias conexas al petróleo, eso fue realmente lo que generó esa debacle petrolera, y que estamos, digamos, no es que estamos a tiempo, estamos en la necesidad de poder redirigir ese barco, que fue en una vez la industria boyante, la industria petrolera venezolana, a esa dirección de incorporarnos nuevamente al mercado internacional, que hoy nos está clamando que nosotros nuevamente participemos allí. Diputado, y como lo hemos visto. Aunque desde el Ejecutivo se hicieron anuncios hace un mes, 2 meses, sobre el tema pues, de modificar el tema de las empresas mixtas, la participación de empresas extranjeras en industrias del campo, del área energética, entre otras, ¿no?, como CanTV y otras de servicios públicos en nuestro país. Sí, pero ahí hay un detalle, que roza en la inconstitucionalidad, que es que a través de una ley constituyente, como lo fue la ley antibloqueo, han pretendido, o el gobierno en este caso, a través de esa comisión que la dirige la vicepresidenta Delcy Rodríguez, han intentado hacer negociaciones ocultas del mercado, de la transparencia que se necesita para hacer estas renegociaciones con diversas empresas, en las cuales, distinto al marco legal constitucional de Venezuela, que lo rige, o en este caso, que la industria petrolera se rige a través de una sola ley, que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos, no a través de otras leyes que han elaborado organismos ajenos a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué digo yo que rozan la inconstitucionalidad? Porque todo lo concerniente a la industria energética, a lo relativo al petróleo, minería y gas, es materia de reserva legal, es decir, es la Asamblea Nacional la que tiene que regular todo lo concerniente a las leyes y normativas. Y desde la Asamblea, como fracción opositora, ¿qué han hecho? ¿Han levantado su voz para dar estas apreciaciones que usted nos ha planteado acá? ¿Y qué resultados han obtenido? Cientos de veces, desde el año pasado, no solamente mi persona, el diputado Rondero, que también es vicepresidente de la comisión. Es decir, la fracción opositora en la comisión somos muy pocos. Claro. Somos 3, 4. Pero que en la mayoría de nuestros casos, pues sencillamente la mayoría nos abruma, nos aplasta, y las decisiones no se toman, lamentándolo mucho, allá en la Asamblea, sino en Miraflores. Entonces, para poder que estos negocios prosperen, pues hacen tienda aparte a la legalidad, que la establece la Asamblea Nacional a través de sus leyes, arropada por la constitucionalidad, y lo hacen a través de una ley como lo es la ley antibloqueo, que fue una ley que no es reconocida, que no tiene un carácter jurídico propiamente dicho aquí en Venezuela. Así que eso es preocupante, sobre todo no solamente para nosotros, sino para los que comiencen a contraer obligaciones y un sinfín de contratos con el Estado a través de marcos legales que no son, en este caso,
no cuentan con una constitucionalidad debida como sí lo cuenta la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Y allí es donde está el meollo del asunto que hay que resolver. Ahora, diputado, para hablar de los hechos tangibles que estábamos comentando, producto de esas negociaciones que se han venido dando entre Venezuela y Estados Unidos, y también sobre lo que han dicho líderes, por ejemplo, de la Unión Europea. El presidente de Francia decía que Venezuela era necesario que regresara al mercado petrolero mundial, y ahora vamos a revisar unas declaraciones que daba el jefe del gobierno español y lo vamos a leer de inmediato en el diario lainformación.com de España. Fíjense el titular: para compensar los problemas con Rusia, el gobierno estudia volver a importar petróleo desde Venezuela por la crisis. Se refiere al gobierno español. Y dentro de esta nota leemos que en el escenario de la economía de guerra ha obligado a la Moncloa a contemplar opciones hasta ahora descartadas. Es decir, esto no lo habían hablado antes, pero ya lo están tomando en cuenta. Recuperar compras de crudo al gobierno de Maduro. Estados Unidos ya se mueve en el país caribeño, es el tema que tienen allí debajo de la fotografía. La nota al pie: Pedro Sánchez pidió a los españoles que se preparen para cualquier escenario de cara a la vuelta del verano, y el gobierno ya diseña distintos planes de contingencia relacionados con el suministro energético. La gran preocupación en Europa en este momento de cara al otoño y el invierno. No solo están trabajando desde el Palacio de la Moncloa para compartir gas con vecinos europeos que lo necesiten, sino que están articulando para combinar a los ciudadanos al racionamiento del consumo. Bueno, aquí tienen una cantidad pues de recomendaciones y cómo se ha movido el panorama geopolítico producto de esta guerra entre Rusia y Ucrania, y la necesidad que lleva a distintos dirigentes de la Unión Europea a reconsiderar, a volver a conversar con Venezuela y comprar nuestro petróleo. Es necesario, y tanto el presidente francés como el presidente del gobierno español dan muestras de lo que ya para ellos es una realidad. Ya el otoño, el invierno ya es cuestión de meses, es cuestión de 4 o 5 meses. Hemos visto cómo ya Gazprom, de un plumazo, por las diferencias que tienen en las sanciones aplicadas de Estados Unidos y de Europa a esta empresa rusa, ya ellos congelaron y cerraron el grifo. Lo que tanto pánico le generaba a los europeos ya ocurrió. Y con esto se suma, a este llamado de los líderes europeos, se suma a una realidad que va más allá de la política. Esto es un tema de humanidad. Sí. El invierno europeo, así como lo está haciendo hoy en este momento, el verano europeo, agresivo y está costando cientos de vidas de adultos mayores, el invierno es algo que nadie puede después esconderse de eso. Y en este momento, pues, está aquí dado la industria petrolera para participar y coadyuvar a solapar pues esas necesidades de productos fósiles energéticos que tiene en este momento el sur de Europa. Y eso ya se viene dando, porque desde marzo, que fue reconsiderada la sanción y se le otorgó una licencia a las empresas Eni de Italia y Repsol de España para que pudiesen cobrar la deuda que tenían contraída con PDVSA, pudiesen intercambiarla o canjearla por crudo. Eso ya se viene dando desde el mes de marzo. Lo que viene diciendo Pedro Sánchez es aún más importante, porque lo que plantea es ya una revisión total de las sanciones que vienen perjudicando a Venezuela. Bien, vamos a revisar rápidamente las preguntas que nos han realizado a nuestra audiencia. Esto es un tema importante, complejo, que necesita tiempo, pero lo cierto es que ya nos quedan tan solo 2 minutos, así que le voy a pedir, por favor, responder de forma breve. Iniciamos de inmediato con Darwin Escalona, que nos escribe desde el estado de Yaracuy. Él le dice: buenas tardes, diputado, ha circulado la noticia que regresaron las largas colas en Cuba para surtir gasolina. ¿Es casualidad que en Venezuela exista deficiencia del combustible o en verdad nuestro gobierno regala a Cuba el combustible? Le pregunta Darwin Escalona, y que si una nueva ley de hidrocarburos es necesaria si las leyes actuales no son respetadas. No, sí es necesaria una reforma puntual de la ley de hidrocarburos. Y en segundo lugar, en Cuba, Venezuela pasó 8 meses, desde que inició la pandemia, 8 meses sin continuar el convenio que había de regalar prácticamente gasolina y diésel, y ya eso se está dando nuevamente. Son de 20.000 a 30.000 barriles de combustible que se van todos los días de los puertos venezolanos a Cuba, mientras que en el interior del país, sobre todo en la región andina, es donde más estamos padeciendo esos problemas del surtido de combustible, sobre todo en las áreas rurales
que desde donde viene todo el alimento de nuestras mesas, vienen de las zonas rurales y sobre todo de esas zonas rurales occidentales, y en su mayoría no tienen esos productores la gasolina o el combustible. ¿Y de estas afirmaciones hay pruebas? Sí, como no, en mis redes sociales la pueden conseguir, en mi Facebook, Francisco Mateus, en mi Twitter, @FJMateus, o en mi Instagram, @FranciscoJMateus. Pueden conseguir todas las denuncias que nosotros hemos venido haciendo de todos los problemas que hemos venido padeciendo en la distribución de gasolina. Bien, gracias, diputado. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Acá nos quedaron 2 comentarios, los voy a leer rápidamente y con ello nos despedimos. El usuario guariqueño ha hablado de que las sanciones han hecho un gran daño a PDVSA, que han atacado el corazón de nuestra economía, y otro usuario, Ramón Ramos, el líder desde el estado de Apure, pues ha asegurado que qué pasa con este tema de la seguridad en las industrias estratégicas, que a cada rato denuncian sabotaje, pero no ve que nadie es detenido. Bueno, son parte de los comentarios que realiza nuestra audiencia con la etiqueta Argumentos. Al regreso, una nueva entrevista. Nos va a acompañar el alcalde de Huaycaipuro, Farid Frayja, quien además es del Partido Socialista Unido de Venezuela, y hablaremos del panorama político. Cuento también con su participación, como siempre, con la etiqueta Argumentos. Ya volvemos. Gracias, diputado, por estar con nosotros.